Bueno, y ahora quiero darle la bienvenida aquí en el estudio de los desayunos en Guayaquil a Francisco Huerta, él es subdirector de Diario Expreso. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz, muy gentil. Bueno, ya analizábamos anteriormente, ya estamos por cerrar el año y comenzamos a hacer este análisis de lo que ha pasado en el país. Y ahora quiero con usted más bien analizar el ámbito político. ¿Cómo califica usted la gestión política en este 2019? Yo podría ser muy subjetivo, pero por eso quisiera apoyar en estadísticas. Aquí tengo el reciente libro publicado por Polibio Córdoba, La fuerza de la opinión pública. Y tiene un gráfico manejo del gobierno del presidente Moreno por áreas y califica de eficiente o ineficiente el manejo. Todo lo que está con azul versus lo que está de octubre del 18 a septiembre del 19, que crece, salvo 3 rubros: manejo de las relaciones exteriores, que parece que mejoran en la opinión de esta encuesta, y combate a la corrupción, que ligeramente también mejora. Pero todo lo demás, incluso atención a discapacitados y personas vulnerables, que es uno de los programas estrellas, de octubre del 18 baja de 71 a 63% a septiembre del 19. En esa línea ni hablar del resto, ¿no? Construcción de caminos, combate al narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se avanza. Parte del tema es que creo que no hay una propuesta clara de proyecto nacional hacia donde el país debe marchar con la conducción del presidente. Hay una crisis económica, lo acaba de señalar claramente Vicente con cierto optimismo. Yo quisiera tener ese optimismo. ¿Qué más quisiera yo como ecuatoriano? Que al país le vaya muy bien. Pero ¿por qué puede llegar a ser tan diferente la visión? Porque resaltaba el economista Albornoz como un aspecto positivo el haber recuperado la confianza de los organismos multilaterales de crédito, que en las revisiones que vienen realizando, sí, coinciden con o avalan lo que está haciendo el Ecuador en esa materia. Es decir, el país ha generado confianza, y para haber generado confianza tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, ¿por qué no iría o no compaginaría tanto con porque los requisitos están cumplidos a media hasta este momento? Y es la promesa de cumplirlos a futuro la que nos inquieta. Porque esos requisitos, como dijo Vicente, van a ser duros de tomar, pero no hay alternativa. Pero ¿dónde hay un plan de reactivación económica? No solo en jugar el déficit, sino crear optimismo, lanzar una gran propuesta nacional para que todos juntos saquemos al país del bache. Ahora, usted mencionó algo importante con las cifras que dijo, y es el combate a la corrupción, que aumenta ese porcentaje de aceptación o de credibilidad. Uno de los casos más sonados de este 2019, el caso Sobornos 2012-2016. ¿Hacia dónde nos lleva, por ejemplo, el haber develado un caso de corrupción como ese, que está todavía pendiente, pero conoceremos la resolución de la jueza Daniela Camacho, el país la conocerá pues los primeros días de enero del 2020? Vamos a ver qué es lo que se resuelve, porque ahora lo que hay es escándalo, pero casi no hay sancionados y no hay un centavo de recuperación de lo robado. Tenemos una gran frustración como país. Pero eso depende de otras instancias. Claro. Ahí depende ya de la función judicial. ¿Cómo califica entonces usted la función judicial a propósito de lo que queda pendiente dentro de este caso? No está cumpliendo sus roles con la celeridad que deberíamos esperar. Ha pasado buen tiempo. Ahora, claro, se habla del debido proceso. Muy bien. Puede ser que se caigan los procesos si no están debidamente sustentados. Pero ¿hasta cuándo sustentan lo que hicieron público como la gran tragedia? Se dijo que la corrupción era que donde se ponía el dedo salía pus. Muy bien, ¿y qué? Un diagnóstico requiere una terapéutica y no se la ve. Pero quizás no es precisamente lo mejor o lo más óptimo tomarse ese tiempo de ir paso a paso para evitar que después se caiga, se tumbe el proceso. Porque no estaban debidamente sustentados. Pero ¿cuánto tiempo más? Van a coincidir las medidas económicas con las prisiones, las órdenes judiciales. Vamos a ver, pero el año viene lleno de incertidumbres. ¿Qué certidumbre podía tomarse? La de un gran proyecto nacional inspirado desde el gobierno que nos junte a todos los ecuatorianos en un camino nuevo. Pero temas viejos que podrían tener impacto. ¿Por qué la tabla de las drogas sigue viva? ¿Qué le cuesta al gobierno acabar con eso? Y ha dado lugar al crecimiento del microtráfico. Pero eso, por ejemplo, sería un tema que debe pasar por la Asamblea. Y él le pregunta a usted, bueno, ¿cómo calificaría también la gestión de la Asamblea en este 2019? Hubo una renovación, por así decirlo, arrancaron un nuevo periodo en mayo, se vislumbraba una serie de acuerdos en ese momento,
¿Usted cree que ha dado resultado ese gran acuerdo de una mayoría que se produjo para poder armar las comisiones? ¿Cómo ve el avance? En alguna medida sí, porque el gobierno ha sacado todo lo que ha querido de la Asamblea, con algunos ajustes que está bien. Pero yo veo a la Asamblea trabajando mejor que antes. No es que es una maravilla de Parlamento, no es que estamos orgullosos, pero tenemos otros baches que, claro, no dependen del gobierno, pero dependen de la presión política que el gobierno podría hacer con los partidos políticos asociados para, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional Electoral. Es vergonzoso a estas alturas previas a las elecciones que estén en las disputas internas en que están dándose. Y ahora resulta que no hubo financiamiento extraordinario para Alianza País, que todo estuvo muy bien, que el gasto electoral fue tal cual la ley. No nos tomen el pelo de esa manera. Ahora, pero también el juicio a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, podría ser ese telón de fondo con el que se inaugura el 2020. Ojalá, porque necesitamos tener la mínima certeza en un Consejo Nacional Electoral en cual confiar. Pero si hubo antecedentes negativos, se habló de fraude y sigue el Consejo dando espectáculos, no confiamos. Ahora, dentro de un balance siempre hay las cosas positivas, sí, claro, y las cosas que a lo mejor hay que mejorarlas porque no tuvieron el resultado deseado. Entre lo positivo, ¿qué destacaría usted básicamente, doctor? Relaciones exteriores, que ha hecho un manejo decente y profesional. Hemos tenido estos titubeos propios de la condición de ecuatorianos, que nos hacemos candidatizar por 2 islas del Caribe para aspirar a la Secretaría de la OEA con una ex canciller ecuatoriana. Bueno, pero el gobierno no la apoya. Ha dado su postura de que apoyaría a Luis Almagro. Así es. Para la presidencia de la Asamblea también tenía compromiso con Honduras. Y se lo violó y salió presidenta la señora Espinosa. ¿O sea, cree que podría cambiar de parecer en un determinado momento? No, entiendo que no. Tengo la mejor impresión del canciller. Un hombre serio. ¿Cómo califica precisamente lo actuado quizás por ese Ministerio de Relaciones Exteriores, por la Cancillería, en cuanto al manejo de la situación que ha vivido el Ecuador, la situación de apoyo a los migrantes venezolanos? Por un lado, estuvo también la salida de Julian Assange de la embajada en Londres. Son 2 hechos que quizás pudieron haber marcado este año. Temas duros en tema internacional. Y todavía vamos a ver cómo nos va con lo de la OEA y qué pasa con los migrantes. Vamos a estar en el Grupo de Lima, seguimos impulsando el Grupo del Pacífico, esos son los temas claves. Para el 2020. Para el 2020, por supuesto. Pues Relaciones Exteriores, usted le ha puesto una buena calificación. Y también se la pondría a Recursos Naturales con el ministro Pérez. Pero cuánto le ha insistido el país, la opinión pública, Fernando Villavicencio, para concretar en una persona, al gobierno, respecto de los contratos petroleros que significaban onerosas pérdidas para el gobierno. Llega un nuevo ministro, José Augusto, y dice, ya estamos recuperando 600 millones. Es decir, sí estábamos perdiendo 600 millones. ¿Por qué tuvieron que pasar 2 años para que se den cuenta de eso que todo el país le advertía? Entonces, hay un género de acciones que no se toman y dan a sospechar a la opinión pública que se trata de complicidades, de imposibilidades de actuar en razón de X y Z. Y no nos gusta. Y dentro de ese balance, ¿qué es lo que usted considera sigue quedando como un gran pendiente para el 2020? El rol de los partidos políticos. No están haciendo lo suyo. Solamente molestan un poco en la Asamblea, no capacitan a su gente previa a las elecciones, no definen con patriotismo, están calculando cuántos votos voy a perder, cuántos votos voy a ganar según lo que digo. Y la política tiene que tener cálculo, pero no puede someterse al cálculo político porque entonces abandona el interés nacional por el interés particular. Pero eso que usted acaba de decir, doctor, es preocupante, porque el 2020 va a ser un año en que el segundo semestre del año se convierte o cobre un tinte político previo a las elecciones del 2021. Entonces, si ya ahora estamos hablando que durante este 2019 se ha visto marcado desde su punto de vista ese cálculo político pensando en el beneficio de cada partido, ¿qué nos puede esperar entonces para el 2020, cuando es la antesala de un proceso electoral para el 2021? El gobierno tiene que tomar en cuenta su propio trabajo y dedicarse a gobernar de la mejor manera posible. Así como la coyuntura electoral genera ciertas complicaciones, también da ciertas ventajas. Algunos partidos no van a permitirse el lujo de poner en riesgo su votación por no actuar a favor de algo que al país le convenga y que puede ser planteado por el gobierno. Es decir, hay coyuntura positiva también, si uno la quiere mirar desde ese ángulo. Ahora, y esa coyuntura positiva,
¿qué rol puede llegar a jugar el próximo año? Cuando escuchábamos que incluso en materia económica, mencionaba el economista Albornoz, va a ser necesario que el gobierno llegue a consensos. Ya vimos lo que pasó en octubre, ¿no? Cuando el gobierno intentó tomar una medida dura. Eso de ahí, ¿a qué nos lleva en ese sentido, no? Primero negocie, converse con los partidos y sus dirigentes. Después convenza a la opinión nacional que eso es lo que conviene. Muy rápidamente, no tienen que ser años para lograrse este tipo de cosas. Y luego lance a la opinión pública lo que quiere hacer. Y tendrá unanimidad. Hay que trabajar despacio en algunos temas. Por ejemplo, el impeachment del señor Trump en los Estados Unidos ha sido muy meditado por los demócratas, pero al fin se definió. No creo que tenga otro resultado que en la Cámara de Representantes sí y en la del Senado no. Pero mientras tanto genera actividad política. Aquí, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué es la orientación que el gobierno nacional le da a la República para por aquí o por acá? Y con optimismo, con esperanza. No forzada, sustentada. Ahí tenemos recursos naturales como el petróleo. ¿Qué va a ser el futuro del petróleo? ¿Va a seguir siendo un combustible importante o los combustibles fósiles van a quedar de lado por la energía eléctrica? Todo eso hay que pensarlo y actuar en consecuencia. Ahora, lo que pasó en octubre de este año, imposible de olvidar. Olvidarlo, sí. Imposible de olvidar. ¿Cuánto influirá quizás en el 2020 para esto que le digo que será un año que quizás a partir de su segundo semestre cobre ese tinte político? ¿Podrá permitir que veamos nuevas figuras dentro de la palestra política con opciones para ese 2021? El sector indígena va a soltar nombres, por supuesto que sí, pero no puede el gobierno estar pensando qué van a hacer los indígenas para tomar o no las medidas que cree él que son necesarias de tomar en beneficio de la República, porque sería un gobierno secuestrado, sometido, y eso no cabe. Tiene que negociarlas con el sector indígena como tiene que negociarlas con todos los ecuatorianos, pero no puede admitirse que la única voz cantante, porque tienen fuerza para salir a la calle, sea la de los indígenas. Anoche escuchaba a Lourdes Tibán, y hay otra visión con la que se puede negociar. Bueno, ella no es el sector indígena. Habría una división también dentro del sector indígena después de lo que sucedió en octubre. Porque hay alguna gente con claras manifestaciones golpistas, y eso tampoco le conviene al país. Aunque el gobierno no sea el que decíamos, yo creo que lo que más le conviene al país es que el gobierno se sostenga, pero el gobierno tiene que poner de su parte para que todos lo apoyemos y se sostenga. Pero ¿y usted cree que el 2020 será un año en el que se afiance esa presencia de los partidos ya tradicionales, o cree que puede ser un año en el que el Ecuador conozca una nueva figura, un denominado outsider, que tenga ese anhelo de llegar o de establecer una meta para el 2021? Yo trato de no pensar con el deseo. Si no, pensaría que viene bien la República para de aquí para adelante y va a estar lindo el 2020. Pero el año del Bicentenario no va a ser tan bonito como quisiéramos. Sin embargo, hay que buscar que sea lo mejor posible para los ecuatorianos. Y eso es un esfuerzo conjunto. El recuerdo de lo que hicieron los patriotas que constituyeron el 9 de octubre de 1820 debería estar presente esta temporada para tratar de invitarlos en cuanto a patriotismo y voluntad de servicio a la República. Quiero concluir la entrevista con la misma pregunta que le hizo en el ámbito económico a Vicente Albornoz. ¿Cuál cree usted que va a ser entonces el mayor desafío que tenga este gobierno en el año que está por empezar? Poner en orden a los ecuatorianos para gobernar con una meta clara, apoyada por todos. Importante eso, apoyada por todos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Y feliz Navidad para tus radios televidentes, sí. Muchísimas gracias, una feliz Navidad para usted también. Con esto de aquí ya prácticamente nos estamos despidiendo y aunque suene anticipado, sí quiero desearles feliz Navidad también a todos aquellos que nos siguen en este espacio de los desayunos de 24 horas.